Hola, bienvenidos a un episodio número 16. Ya estamos en el episodio 16 y estamos muy contentas porque suma el número 7. Claro que sí, con la numerología seguimos, aunque no le sabemos nada. Oigan, es nuestro número de la suerte. Sí. Así que esperemos que ya nos empiecen a escuchar porque realmente solo mi mamá, mi hermana, mi papá. ¿De tu familia quién te escucha? Yo creo que nadie. Qué triste. Tampoco, la verdad es que no, o sea, yo no lo he compartido mucho como con ellos. Quería que fuera algo, o sea, como para más desconocidos, pero pues no. Ocupamos refuerzos. Ok, tienen que buscarnos. Tenemos un podcast que se llama Mi Imagen Sin Filtro. Estamos en Spotify, YouTube. En YouTube, ajá. ¿Y dónde más? En todos lados, Spotify, lo que sea que tenga audio y video. Ah, ok, perfecto. Yo solamente sabía de esos dos. Ok. Music, Apple Podcast y... Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, el tema de hoy lo eligió Mati, así que ella nos va a decir de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las falsas promesas y de, bueno, yo creo que la principal promesa que no se cumple es que vas a amar a alguien para toda la vida. Híjole, yo tengo un tema con eso. Se sabe que soy un poco espiritual. Entonces, cuando empiezo a hacer promesas, yo no sabía lo importante que es eso de las promesas y que se llaman acuerdos. Uh-huh. Las promesas son acuerdos al final del día que haces al universo y que son bien importantes. Entonces, creemos que cuando terminamos con una persona que le dijimos, te voy a amar para toda la vida y siempre voy a ser tuya y así, esas cosas tan fuertes. Yo cuando me hice consciente de eso dije, ¿qué onda? De hecho, yo creo que hemos hecho muchas promesas. Sí. Que a ver, o sea, no, la mayoría de las veces no es por malicia. Y digo la mayoría porque pienso que hay gente que deliberadamente dice algo que no va a cumplir. Pero también creo que cuando lo dices, probablemente en ese momento sí lo crees. O sea, sí piensas que va a ser para siempre algo. O sí piensas que lo que estás diciendo, pues en ese momento lo estás sintiendo. Entonces, bueno, creo que es normal cambiar de opinión. Pero prometer, pues eso casi no se cumple. Yo creo lo mismo que tú, que sí es real, pero creo que era más genuino o más, no sé si la palabra es genuino, pero entre más chiquita éramos, sí nos creíamos eso. O sea, si el chico me decía, te voy a amar para toda la vida y voy a hacerte fiel por siempre. Uh-huh. Mi primer novio fue a los 16 años y te lo juro que yo le creía. Sí, claro. Pero si ahorita un hombre me lo dice a mis 37 años, uh-huh, te juro fidelidad por siempre, no lo sé, ¿sabes? Uh-huh. O sea, su promesa está, uh-huh, pero yo ya no la creo como antes. Uh-huh. O sea, antes se los juro que todo me la creía. Y de hecho creo que la otra persona, o sea, a la que le prometen, también cargas un poco con eso, porque a ver, vámonos por partes. Yo tenía 14 años y él tenía 16 años. Y duramos como 3 años y medio. Y éramos unos niños. O sea, en ese entonces yo no me sentía chiquita. Pero ahora que lo veo y lo comparo, claro que estaba muy niña. Y él me dio un anillo de promesa. O sea, ¿tú crees? Y bueno, yo juraba que, o sea, que sí nos íbamos a casar y todo eso. Era yo creo que mi segundo novio. Mi primer novio bien, mi segundo novio, bueno, no, a ver, X el estándar, ¿no? Pero bueno, era mi primer novio como importante. Es que hay unos que no cuentan, pues. Entonces, como que sí había mucho amor y sí pensábamos que iba a ser para siempre. Y en su momento, a mí me caía muy bien esa noticia. De hecho, obviamente a esa edad yo no estaba todavía curada de traumas, o sea, todavía no empezaba a ir a terapia, te empiezas a dar cuenta de las cosas que estás cargando que no te habías dado cuenta que tenías, o sea, como que a él le tocó la peor versión de mí, la más celosa, la más tóxica, le tocó la peor versión y él pues también empezando. Y sentíamos que sí, para siempre nos vamos a casar y todo con, o sea, ¿con qué será? Ya llevábamos a lo mejor 16, 18 años, no lo sé, o sea, de cada uno. Y yo creo que él sí estaba como más enamorado. Yo llegó un momento en el que no, porque hubo ahí un cambio, hubo una transición de que pasamos, no estoy segura, creo que fue de la prepa a la universidad o algo así. Y la verdad es que yo entrando a la uni ya traía como
otro chip, otros intereses quizá, y él no. Entonces a él le ofrecen un trabajo como súper importante en Querétaro. Ah, estamos hablando del novio. Un novio. No, pero es el novio, el que sí. No, ese es otro. Ok. O sea, decía que con el que estaba muy enamorada. Sí. Es que se sabe que se tiene novios con los que te perdiste, o sea, y ya había, no es el mismo. Y yo ya sentía como un peso, o sea, la verdad. Y entonces esta promesa de, o sea, pues él decía como de que, a ver, o sea, porque él se quería quedar y no, o sea, quería rechazar esa oferta, y yo sentía, a eso me refiero con ese peso, yo sentía un peso de, no, o sea, es un súper trabajo, es una buena oportunidad, vete. Y él como de que no, es que tú eres mi vida. Y yo sentía como ya, o sea, porque yo me acuerdo que ya me sentía como un poco asfixiada quizá, que, a ver, sí estaba muy enamorada, pero pues era una niña. Y pues al final decide quedarse, y pues yo le digo, ¿sabes qué? La verdad es que ya no quiero. Y entonces creo que obviamente no se lo toma bien. Ya después sí se fue, pero se fue como con mal sabor de boca. O sea, claramente él ya se casó y probablemente se enamoró 10 veces más de lo que estaba, y no, en ese momento estábamos como muy inmaduros, pero pues ahí empiezan como las primeras decepciones, quizá como del amor, y fue difícil. O sea, creo que para las dos partes es complicado. Sí, yo... Híjole, yo en referente a lo de las promesas, que de lo como yo lo entiendo es, creo que está, cada vez que decimos algo es porque sí lo creemos en ese momento, pero creo que ya a nuestra edad ya tenemos que pensar qué tanto lo vamos a llevar, o sea, o qué tan duradero va a ser. Por ejemplo, ¿saben? Que yo antes decía palabras poderosas de yo soy tuya, y así como tú eres mío, no Posesión, sé, ajá. sí, horrible, o sea, jamás haría ya ese tipo de cosas, como que el mí lo estoy quitando, lo estoy tratando de quitar porque es algo difícil pero sí, y la promesa del amor eterno, ese ya no lo hago, no prometo amor eterno porque sé que el día de mañana puede, acabo de prometer amor eterno y a la hora puede pasar algo. Claro que para esto me rompieron el corazón, ¿no? Claro. Me tuvieron que romper completamente para tener esta decisión tan clara de decir no al amor eterno, no de prometerlo. O sea, sí lo siento, mas no lo prometo, y mejor lo hago, ¿no? Lo hago en el día a día. Híjole, pero ¿sabes qué? A mí también me dieron mi anillo de promesa. Cuéntenos si les han dado anillo de promesa, porque no sé si eso es muy de lugares pequeños, así como, no sé. O sea, no sé, pero el anillo de promesa... Yo tenía un trauma con quererme casar y querer encontrar al marido. Entonces, Ivonne se dedicó a buscar maridos y no novios, desde que siempre. Entonces, imagínate, las promesas eran así como muy asfixiantes, yo creo. De hecho, realmente mi exmarido, yo creo que él ni se quería casar. O sea, yo lo obligué a que... Yo también tengo esa sensación. Yo lo obligué a que él se quisiera casar. Entonces, y fueron como demasiadas cosas que por querer tener un marido. Y entonces, con mi primer novio, él ni conocía lo de la promesa, el anillo de promesa. Él no lo conocía y le dije, ¿cómo que no conoces anillo de promesa? Y entonces dijo, no, él venía de Tijuana y me dice, no, allá en Tijuana no se usa. Y yo, pues búscale, hijo, porque el anillo de promesa es importante. Entonces, más bien yo creo que me dieron anillo de promesa. Duré 4 años, 5 años con esta persona, pero yo sí creería que pues es el primer novio de mis 16 a mis 20, 21, no recuerdo, que era el amor de mi vida, y prometí tantas cosas con él, pero quiero decirles que esta persona era muy espiritual, así que cuando terminamos tuvimos que romper nuestras promesas. O sea, rompimos los acuerdos. Entonces hicimos actividades para romper acuerdos. O sea, yo te había dicho que te voy a amar por siempre, se corta ese acuerdo. Sí. Yo te había dicho que ibas a ser mía por siempre, se corta ese acuerdo. Él y yo rompimos completamente. Sí. De hecho, cuando termino con mi matrimonio, al día, así, haz de cuenta que eso pasó un domingo, el lunes me fui con una persona para romper todos los acuerdos que había hecho, pero como ya es un matrimonio y lo había hecho espiritualmente, entonces yo había hecho promesas muy fuertes. Entonces yo me fui con una persona
especial para ir a romper acuerdos. O sea, todo lo que yo había prometido con esa persona, romperlo y automáticamente no tener nada con él, ninguna conexión. Sí, los acuerdos, las promesas son muy fuertes. Oye, a ver, o sea, porque no necesitas a la otra persona para romper las promesas. O sea, tú puedes ir con una persona especial y como simbólicamente romper esas promesas. Porque ¿qué tal esas lealtades o acuerdos que tú ni siquiera tienes consciente en este momento, pero que, a ver, a mí me pasó? O sea, yo en el momento de hacer una constelación familiar, me di cuenta que tenía un chorro de acuerdos con mi mamá de prácticamente repetir su historia. O sea, es algo que de forma consciente no lo dirías o no lo tienes como tan claro, pero que entiendes el por qué muchas cosas se han dado así. Ayer estaba platicando con Teo, con nuestro amigo, y por primera vez, haz de cuenta, tú sabes que siempre lo relacionamos con el mundo de imagen, moda y demás, y llegó un momento en el que él tenía un hartazgo. Acaba de descubrir que lo que él hizo eran los sueños de su hermana, no los suyos. Y justo hablábamos de este tema y dice, por eso estaba harto, o sea, ¿qué tal que esto no era mío? O sea, esto es algo que yo hice por ella porque a ella no le fue permitido. Entonces, oigan, este es un tema que, o sea, puede ser algo que traes familiarmente o algo que tú sí lo dices, porque a ver, también tuve la otra parte de, pues es el karma tal vez, a mí también me hicieron la promesa del otro que tú dices, como de me voy a ir a tal ciudad a trabajar para que nos vaya bien, para que ya podamos formalizar, necesitamos este dinero para poder empezar a construir, bla, bla, bla. Y fue muy difícil como esa separación, era un matrimonio, un noviazgo bonito, y resulta que se termina cuando se va. Y entonces la promesa justo era como me voy para poder como ya empezar a estar juntos y casarnos y vivir y demás. Y pues no fue así. Entonces, creo que por eso no podemos estar prometiendo nada, insisto, o sea, en el momento que lo dices lo sientes, pero no es así. Creo que la única promesa que sí te tienes que sostener es ser fiel a ti, ser leal a ti, porque ahí sí, Ivonne, la historia que está tan oculta en mi vida de esta última, penúltima relación que tuve, o sea, creo que justo ahí me demostré que bueno, ya había trabajado varias cosas seguramente yo de forma personal, porque la única lealtad que yo seguí fue conmigo, de yo esto no lo permito y fui leal a mí, y fue una promesa que yo no sabía que tenía conmigo misma, pero que no me arrepiento de haberme elegido a mí. Yo ahora me pregunto, ¿una promesa será lo mismo que un acuerdo? Es que estamos hablando de promesas y acuerdos, pero ¿será lo mismo una promesa que un acuerdo o no? Porque las promesas las haces consciente y los acuerdos los haces consciente o inconsciente. Ajá. Eso regresando un poco a lo que estábamos hablando, pero sí creo que las promesas deberían de ir con uno mismo y no decirla hacia los demás. Tú haz lo que tú quieras, fíjate que yo ¿no? pienso, igual, pero o sea, a mí me suena que la promesa es como más, viene desde lo emocional y siento que el acuerdo viene más desde lo racional. O sea, a mí me suena que el acuerdo es más como, los que son conscientes, me suena más a que es como, yo pienso esto, tú piensas esto, ¿en qué estamos de acuerdo? Acordamos esto, y siento que la promesa es más como, te prometo que, o sea, es que las promesas son como muy emocionales, o sea, como muy de... Ajá, o sea, como que siento que no estás pensando. Es como todos los químicos que hay en tu cerebro en ese momento, no lo sé, a mí me suena así. Los acuerdos, fíjate que ahorita que hablaste de ese acuerdo consciente y racional, claro, cuando yo, la señora que te quería tener un marido a como diera de un lugar, se estaba preparando para ser señora. Entonces, yo iba mucho a cursos y sí, hay acuerdos que, o sea, el matrimonio es un acuerdo, o sea, y tienes que llegar a acuerdos racionales donde me explicaban de la pasta de dientes, que a uno le molesta que le cierre, la otra no, la salsa valentina que si se mete al refri o no. Y sí, son acuerdos, esos no son... se mete. Es que no eres de la costa. Ah, ¿sí? ¿Tú dices que sí se mete? No, yo no le meto okay. tampoco la salsa valentina, pero mucha gente de la costa... Pues yo soy costeñita, entonces claro que mucha gente sí la mete al refrigerador. Es como la mayonesa, ¿se mete o no al refrigerador? Para mí sí, ya abierta sí. La mayonesa súper se mete al refrigerador. Obvio, ya abierta sí. Otra cosa
esa? ¿La mermelada? Sí. No, la que se pone como dura. No lo sé. Bueno, ya X. Bueno, pero son acuerdos al final que hay gente que yo viví cuando estaba viviendo en Argentina. Mi roomie metía la Valentina al refrigerador. Él es también costeño, no de la misma ciudad que yo, pero un costeño más. Entonces yo le decía, ¿por qué metes la Valentina al refri? Me dice, porque se mete al refri. Son acuerdos, o sea, ya sea con roomies, y es bien importante, no estás hablando de matrimonio, pero no, o sea, en roomies, Claro. yo tuve roomies como, no Pues sé, entre 10 nosotras. años. Todos son acuerdos, claro, hasta con las amigas. Y promesas también, se hacen muchas promesas con las amigas. Yo tengo un tatuaje. Claro. De hecho, yo tengo un tatuaje con mis amigas que son como mis hermanas. Y al final son acuerdos que estás haciendo, o sea, esa promesa de mucho amor, porque con las hermanas tú no las eliges, pero bueno, de hecho sí las eliges, pero por así decirlo se dice que no las eliges. Pero a las amigas sí las eliges. Entonces Sí, también. pero tampoco se cumple. Es que me acaba de salir ayer un video de Paco de Miguel en donde cuando te rayabas la playera de que vas a salir de la secundaria y que era como de que, pero no nos vamos a dejar de ver. Ay, no es cierto. Claro que te dejas de ver. O sea, pero hay de amigas a amigas. O sea, yo tengo la bendición de tener mis 2 mejores amigas desde primero de primaria hasta la fecha. Y ya se han hecho muchas promesas. Y hemos hecho, o sea, para empezar, ninguna se iba a casar. 13 de septiembre se va a casar mi mejor amiga. O sea, y cuando ella nos dice de que se va a casar, o sea, fue como un shock para Jimmy y para mí. O sea, ¿se prometieron no casarse las Sí, tres? para vivir juntas todas en mi casa. Ay, ay, qué bonito. Pues no, porque no, porque ella se va a casar. Porque espera, porque bueno, a lo mejor se van a casar, pero van a quedar cuando mueran los maridos. Ay. Entonces, las 3 viejitas se van a quedar juntas. Pero, a ver, entonces a lo mejor una promesa es la forma en la que tú calmas un poco tu ansiedad de que te aseguren que todo va a estar bien, o algo que estás viviendo tan bonito que quisieras que durara para siempre. Creo que nosotras al decirnos que no nos íbamos a casar y mucho menos tener hijos, era como no nos dejemos solas porque crecer está cañón. Y entonces justo eso se sintió, ¿no? Cuando una da la noticia fue como, obviamente qué padre, pero era como, ¿cómo? ¿Y nuestro acuerdo qué? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces creo que te agarras a lo mejor desde las promesas para tener como ese colchoncito de si la cosa se pone difícil, tú y yo hasta la muerte, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahí las promesas sí creo, no lo había visto así, pero sí. Sí. Las promesas sí salen mucho de la pasión que se tiene en el momento, emocionalmente. Los acuerdos sí todavía creo que hay 2 tipos de acuerdos, los que hacemos inconscientes, que se hacen desde otro plano. Hay acuerdos que haces con tus tatarabuelos que ni conociste y entonces que lo estás llevando ahorita y por eso hay mucho de cortar como esos lazos generacionalmente, y hay acuerdos que haces momentáneamente para llevar un mejor día a día. Claro. Oye, ¿y qué tal estas promesas que te haces con el novio, no? De Yo ya lo no. que decías, te voy a... No, sí, no, la verdad es que... ¿O tú sí todavía a esta edad? A ver, estoy tratando de pensar. Seguramente como... A mí Mira, me acaban de romper, me rompieron totalmente hace más de un año. Entonces creo que hice un crecimiento muy grande, porque mi primera vez que me rompieron el corazón fue a mis 20, 21 años, y esta vez a mis 30 y cacho que me destrozó. O sea que sí tuve que empezar desde abajo para volver a replantearme todo. Entonces sé ahorita dónde estoy y sé que promesas y acuerdos inconscientes, ahorita no. Pero sí, usted, no, es justo, es parte de la madurez. Se sabe que a mí también me rompieron y creo que es más difícil cuando tú no te das cuenta, o sea, cuando tú eres la que no sabe, ¿no? O sea, la otra persona ya anda rompiendo la promesa y tú no sabes que está rompiendo la promesa. Creo que estás haciendo otras promesas, hombre. Ellos ya estaban haciendo promesas, otras promesas. Y había un montón de prometidas. Pero, ajá, es difícil. Pero la verdad es que qué bueno, o sea... Pero haces o no promesas. O sea, A ver, es que estoy tratando de acordarme. La Matito de ahora, ya después de que la rompieron y de que ya debe de estar en otra etapa. No, yo pienso que no. O sea, yo de repente digo cosas como de que siento que me vas a gustar toda la vida o cosas así. Pero a ver, o sea, lo que te digo es algo emocional que se siente en ese momento y que, a ver, no estoy diciendo algo que no estoy sintiendo,
pero sí sé, o sea, si tenemos como una plática profunda, sí podrá decir como que, a ver, esto va a ser eterno mientras dure, ¿no? O sea, mientras estemos felices, mientras estemos así, claro que sí va a estar padrísimo, yo voy a estar contigo siempre que esto siga así, que podamos, ¿sabes? O sea, como que, pues es que ya uno aprendió un poco y bueno. No, pero de verdad yo no sabía que no sabes cómo vas a reaccionar a las cosas, incluso tú puedes tener una postura de que, ay, si a mí me hicieran esto, yo haría tal cosa, y creo que a la mera hora no sabes, y qué padre cuando es para bien, o sea, qué padre cuando te eliges tú, y también de verdad creo que pues sí, nada es para siempre. Qué fuerte, yo también lo creo. Nada es para siempre. Definitivamente, ¿ustedes qué opinan? O sea, yo sí creo que nada es para siempre o es evolutivo. O sea, no como lo conociste en ese momento y todo es una evolución donde se plasma una versión totalmente diferente en el momento que tú lo creías así, tan explosivo y tan perfecto. Es que creo que el quedarte como con una promesa también es parte de... es un poco de estancarte como en tu fantasía de que vas a durar así toda la vida y no es así. Tenemos que evolucionar y creo que es súper normal que cambies de opinión y así es la vida, o sea, por eso la vida te va poniendo y quitando personas de tu camino cuando ya no vibras con esas personas. Cuando tienes que ir cambiando, o sea, no te puedes quedar en el mismo trabajo toda la vida, no te puedes quedar en la primaria toda la vida. Por lo tanto, ¿por qué tendrá que ser lo mismo con las personas? O sea, estás diciendo... Ay, qué fuerte lo que acabas de decir, Matilda. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? Sí. O sea, ¿sí es real? O sea, yo sí pensaría que si encuentro a la persona que quiere estar conmigo toda la vida, yo sí quiero estar con una persona toda la vida. Pero si llega un momento en el que tú evolucionas y tú crees que esa persona se quedó, esta misma persona, te digo porque a mí me pasó. A mí me reclamaban. O sea, fue cuando tuve mi despunte de redes sociales y que traía como un chorro de campañas y así. Y a mí una persona me celaba de mi trabajo. Entonces... O sea, ¿tu pareja te celaba? Y decía que se sentía desplazado por mi trabajo. Entonces yo sentí que yo de pronto en ese año di como un así, a lo mejor él no tanto. Y ahí empezó como una separación. Entonces, si se ayudan los dos a evolucionar, o si van en el mismo canal, o sea, sí, no le quito la parte romántica, pero la parte racional, que creo que puede pasar, es que alguien se queda y a lo mejor el otro avanza. Sí, fíjate que yo quería estar con mi expareja, yo sí me veía para toda la vida. Pero éramos el agua y el aceite, todo el mundo lo sabe, no lo tengo, o sea, no es algo, o sea, éramos tan diferentes, no teníamos una sola cosa creo que en común que nos gustara. Entonces, sí, o sea, tal cual, o sea, por mucho que uno diga, y sí quería estar toda la vida con él, pero pues no era por ahí. Sí, tienes razón, pero si encuentro una persona, yo sí quiero estar con una persona toda la vida, o sea. Claro, pues yo también. O sea, si encuentro una persona que quiera caminar junto conmigo, porque creo que eso es lo más importante, o sea, el que quieran caminar junto contigo y no a lo que tú dices, como que te estén celando o que estén en otra... Si una persona quiere estar siempre como creciendo al nivel y así, estarse echando ganas, porque creo que con las parejas que estamos ahorita, pues estamos en esa etapa increíble y súper bonita. Sí. O sea... que yo, por ejemplo, yo voy a hablar, o sea, aunque no le he prometido tal cual algo, y él tampoco no me ha prometido nada, y creo que que nos vamos apoyando y así. O sea, es que yo ahorita estoy muy enamorada, o sea, entonces veo como él, o sea, si él como para siempre, claro. En un momento sí lo veo, pero pues todo va cambiando como tú dijiste. Claro. ¿Y tú ves para siempre? Yo quisiera que fuera para siempre. Sí, es que estamos muy enamoradas. Estamos ahorita muy enamoradas y estamos en ese que sí queremos ser para siempre, pero no como que dijiste hace ratito. No te prometo, ¿o qué dijiste? Mientras dure. Mientras dure. Eso está muy fuerte. Pero sí, el para siempre suena muy bonito y muy romántico. Sí. Bueno. No siempre es así. Yo creo que un capítulo lo tenemos que dedicar a cuando no se cumplió la promesa. Muy bien. Con esto terminamos y vamos a hablar
En nuestro siguiente... Oye, hay que dar mínimo un tip de imagen, porque qué tal que la gente... Bueno, queremos hablar de infidelidad en el siguiente episodio, ahora sí, pero antes vamos a dar un tip de imagen. Ahorita que las dos traemos este tipo de escotito, les voy a decir que mientras más se muestran los hombritos, es una forma en la que tu espalda se marca un poco más, entonces se ensancha, por así decirlo. Si tú tienes muchas caderas, este tipo de blusas o halter es increíble para ti. Pero si tú dices, oye, no, Mati y Ivonne, al revés, o sea, yo siento que mi espalda es ancha, o sea, ¿cómo voy a usar esto? La solución será darle volumen también en la parte de abajo. Por ejemplo, en el vestido de Ivonne, que ya es como abierto de la parte de abajo, abre en A, entonces ese volumencito natural puede equilibrar la parte de arriba. Y es súper diferente que yo hubiera escogido esta blusa con un pantalón oscuro, quizá un azul marino, a una mezclilla clara que trate de generar también algo de volumen abajo para poder equilibrar. Muy bien, voy a dar un tip relacionado con lo que acaba de decir. Muchas veces tenemos la idea de que el cabello suelto nos hace volumen en el rostro. Pues, ¿qué creen? Realmente puede pasar dependiendo de cómo tenemos nuestro escote. ¿Ven que Mati está mostrando su clavícula? No, y deja que vean la espalda. Está mostrando la clavícula, entonces cuando mostramos clavícula, la verdad es que puedes traer el cabello suelto, media coleta, porque no te va a dar volumen en el rostro. Sin embargo, así como lo que estoy haciendo yo, que sí estoy tapando bastante y traigo mi cabello suelto, suele ser que aumente volumen, porque si ustedes ven, acá hay volumen, más el volumen acá, entonces... Pero es de gustos. A mí la verdad es que es algo que por mi forma de rostro no estoy buscando nunca estilizar. Entonces no tomo mucho de esos consejos, pero si tú sí estás buscando estilizar, es bueno saber que mientras la clavícula esté tapada, es mucho mejor tener el rostro, que diga el cabello levantadito, ya sea una coletita, media coleta, un chonguito, es mucho mejor para estilizar. Bueno, pues listo, con eso terminamos este capítulo. Los esperamos en el próximo, no se lo pierdan porque vamos a hablar de infidelidades. La verdad es que hoy mismo el capítulo nos vamos a cambiar y regresamos.